Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a volver sobre temas que traté en los dos videos previos que tienen que ver con la ideología que debemos de tener para ser proclives a la ciencia, cultivarla y demás. Y con ello intentar hacer prosperar un país, una sociedad, un mundo. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales de toda actitud científica hacia el mundo? El elemento principal es la argumentación. Nosotros, los seres humanos, podemos tener todo tipo de creencias respecto de cómo son las cosas. Voy a dejar aquí de lado las muy complicadas cuestiones acerca de lo que es la creencia y me limitaré a decir que la creencia es generalmente un hábito que tenemos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, y que la mayor parte de las veces la única manera de cambiarlo es que fracase. Nosotros creemos muchas cosas, pero no sabemos que las creemos. Simplemente actuamos en consecuencia con esas creencias. Uno piensa entonces que la creencia es una disposición para la acción. Hay otras maneras de definir la creencia. Una de estas es que la creencia es una relación que establece una persona con una proposición, como cuando, por ejemplo, alguien dice yo creo que el mundo es redondo, yo creo que el gobierno es bueno, yo creo que las mujeres me aman. Como ustedes pueden ver, parece ser que yo, tengo una cierta relación, la relación de creencia, con una proposición que afirma algo. El gobierno es bueno, la tierra es redonda, las mujeres me aman. Todo ese tipo de cosas pueden ser parte de lo que se denomina la epistemología analítica, pero también podemos creer que la creencia es una disposición para la acción. Cuando la verbalizamos, por supuesto, cuando la pensamos, cuando deja de ser un hábito y se vuelve una cuestión ya de nuestras reflexiones, cuando podemos pasar de la creencia como hábito a la creencia como relación con una proposición o una cierta afirmación de algo. Entonces nosotros podemos ser proclives a estar en contra de la ciencia como hábito. Cuando nosotros nos pensamos un poco, quizá lleguemos a decir, bueno, es que yo creo que la ciencia es buena o yo creo que la ciencia es mala. Entonces ya estamos en la segunda acepción que les comenté, la relación de una persona con una cierta proposición o afirmación. Ya no como hábito, sino como una cuestión reflexiva. Pero generalmente lo tenemos como hábito, es decir, una disposición a pensar que la ciencia no es buena o que la ciencia no es el camino correcto. Muy bien, pero ¿qué es la ciencia? ¿Qué vamos a pensar que es la esencia misma de la ciencia? La argumentación. Cuando yo tengo una creencia, debo argumentarla. Los científicos también tienen creencias, pero esas creencias las argumentan y las llevan después de la argumentación, las llevan a una cierta forma de demostración de algún tipo. Si la proposición es empírica, pues la querrán contrastar con la práctica. Si la proposición es de otro tipo, querrán encontrar en los argumentos los medios de llegar a una certeza. Aquí, por supuesto, se aplican todos los, digámoslo así, todos los elementos del escepticismo para demostrarnos que nuestro conocimiento falla y que nuestras creencias siempre se van a quedar como meras creencias. No voy a entrar en eso, voy simplemente porque ya he entrado en eso en otros videos, voy simplemente a hablar de que necesitamos una cierta disposición positiva hacia la ciencia. Es decir, una disposición positiva a argumentar, si es que consideramos que esa es la esencia de la ciencia, el argumento. No creer simplemente porque nos fue revelado algo, porque la autoridad nos lo dijo, es decir, evitar ese tipo de falacias para poder construir argumentos que también pueden ser falaces, pero que están sujetos a la crítica. Entonces yo construyo argumentos para fundamentar mis afirmaciones. Eso es lo que vamos a considerar lo fundamental de la ciencia. Hoy les voy a recomendar libros acerca de la argumentación en diferentes niveles. Pero quiero comenzar voy a tomar los datos de aquí, La enseñanza de la ciencia de Michael Matthews, un australiano, del Fondo de Cultura Económica del 2017.
Es un libro del 2017 cuya primera edición es del 94 en inglés. Lo que yo hablo es 17 en español. Trae algo muy interesante sobre lo que denomina en la página 37 el alfabetismo científico. Pensamos que el que la gente tenga una cierta proclividad a la ciencia es lo que va a denominarse alfabetismo científico. Es decir, tener fundamentación para nuestras creencias. Y vamos a llamarle fundamentación científica, argumentar. Entonces veamos lo que nos dice Michael Matthews para hablar con algunos datos. Dice así: si se factoriza la cantidad de dinero y de recursos estatales y privados que recibe la enseñanza de la ciencia, los niveles de alfabetismo científico de los adultos resultan deprimentes. Bien. Continúa. Durante 4 décadas, John D. Miller y sus colegas han realizado una serie de estudios de gran escala sobre el alfabetismo científico en Estados Unidos, patrocinados por la National Science Foundation. En México se han hecho estudios similares, no los citaré, me conformaré con los estudios norteamericanos. Para Miller, el alfabetismo se mide en 2 dimensiones: el conocimiento de los contenidos de la ciencia y el de sus procesos. Cuando hablamos de argumentación, nos referimos a los procesos para justificar los contenidos que se dan en la ciencia. Es decir, el alfabetismo científico es saber argumentar, y saber argumentar o conocer los argumentos que nos llevan a sostener las proposiciones de la ciencia. Que la Tierra es redonda, ese es un contenido. ¿Cuáles son los argumentos para ese contenido? Es el proceso que nos llevó a hacer esa afirmación. Bien, eso es lo que vamos a denominar alfabetismo científico. Por eso me demoré en explicarles acerca de la creencia y demás. Bien, la primera incluye conocimientos básicos sobre el significado de conceptos tales como átomo, gravedad, gen. Átomo, gravedad, gen son los contenidos. Un conocimiento factual básico. En la segunda, el alfabetismo requiere ciertos conocimientos sobre cómo funciona la ciencia, que significa estudiar algo de forma científica y conocer algunos hechos básicos sobre los experimentos y la comprobación de hipótesis, es decir, cómo se argumenta ese contenido que se enseña. Los profesores en las aulas son los que llevan el alfabetismo científico a sus alumnos. ¿Cómo? En estos 2 sentidos. Deben de exponer una serie de contenidos y de exponer cómo se argumentan esos contenidos. Muy bien. En 1985 concluyó que solo 3% de los graduados de preparatoria, 12% de los graduados de universidad y 18% de los graduados de doctorado estaban científicamente alfabetizados. Es decir, en Estados Unidos hace falta mucho trabajo. En 1985, no sé los datos de ahora, pero se los pongo de lejos para no referirnos a los últimos acontecimientos y que los seguidores de ciertos políticos puedan venir y pelearme porque no los tengo alfabetizados. No, esta es la idea. A lo mejor el gobierno previo que hubo ya alfabetizó a México. No lo voy a poner en duda ni lo voy a discutir. Simplemente son datos viejos para argumentar por qué es necesario el alfabetismo científico, qué significa que haya proclividad por la ciencia. Muy bien. Entre las afirmaciones que le presentó a una muestra representativa de 2.000 adultos para que respondieran si eran verdaderas o falsas, se encuentran: los primeros humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios. Los antibióticos matan tanto virus como bacterias. Solo 37% de la muestra respondió correctamente en el primer caso y 26% en el segundo. Bien, eso es lo que vamos a entender por alfabetismo científico, por la esencia de la ciencia, que la gente aprenda 2 cosas: el proceso y el resultado del proceso. En ocasiones se pone un énfasis excesivo en el resultado del proceso, que sepan reiterar algunos hechos. Pero debemos de poner un énfasis quizás superior en el proceso de argumentación. Por eso les voy a recomendar algunos libros donde van a poder ejercitarse en la argumentación. Algunos de ellos son muy, muy interesantes y divertidos, porque los argumentos y las falacias siempre son algo muy divertido de desenmascarar, excepto cuando esos argumentos falaces los promulga un político de nuestro gusto. Entonces, si no nos gusta que alguien lo delate.
Que alguien diga es que el señor no sabe argumentar, no domina los contenidos, los domina los contenidos pero no los sabe aplicar, o los aplica de manera equívoca, los aplica a cosas donde no se aplican, etc. Esa es la idea de saber argumentar. Y aquí les voy a recomendar algunos libros. El primero es divertidísimo. Sam Leight me habla a mí la retórica de Aristóteles a Obama. La retórica de Aristóteles a Obama. Este libro les va a enseñar, entre otras cosas, lo que es la retórica, que es diferente a la argumentación. Necesitamos distinguir aquello que parece argumento de lo que sí es un argumento. Debemos distinguir las falacias argumentales. Por ejemplo, lo dijo mi político preferido. Esa es una falacia argumental. Por ejemplo, lo dijo alguien que no tiene probidad moral. Otra falacia argumental. No nos fijamos en la persona. Nos fijamos en el argumento de la persona. Es decir, no nos fijamos si la persona es poderosa o no es poderosa. Si la persona es buena o mala, valiente o cobarde. Nos fijamos si el argumento está bien estructurado. Esa es la idea. Yo sé que muchos pueden enojarse con lo que digo. Bueno, por eso no pongo nombres. Esto es abstracto. Les voy a hablar de la retórica, el ethos, el logos y el pathos. Ethos. Cuando alguien habla con ustedes, siempre se presenta. Y al presentarse puede decir cosas como, miren, yo soy Juan Sánchez de la Pedrada, tengo 3 doctorados en Oxford, tengo 4 doctorados en Yale y me doctoré también en Patitos 1 allá en Gotinga. Soy un profesor muy respetado allá en donde vivo y todo el mundo asiente a lo que yo digo. Ese es mi ethos. Mi ethos. Me presento y ya al presentarme estoy intimidando a la audiencia. La estoy haciendo que se sesgue hacia algún lado para que lo que sigue después del ethos viene el logos. Algo parecido al argumento. Pero yo ya tengo una falacia de entrada. Yo soy grande, importante, entonces, y bien conocedor de todo. Por lo tanto, lo que digo necesariamente va a tener cierto peso. ¿Por qué? Porque lo digo yo y tengo 1000 títulos. Falacia, por supuesto, pero ese es el ethos de la retórica. Luego sigue el logos, algo parecido a los argumentos. Como yo tengo 16 doctorados, les digo que 2 más 3 no puede ser más que 7. Créanme. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Cuál es el argumento? Primero mi falacia, luego 2 más 3 no puede ser más que 7, etc. El logos es una suerte de argumentación. Y finalmente viene el pathos. Si no los convencí con mis argumentos de autoridad, si no los convencí con mis argumentos que no tienen ningún sentido, puedo hacerlos llorar. Ese será el pathos, la emoción. Bien, entonces nos va a platicar de esas cosas, nos va a decir, y todo con ejemplos muy, muy interesantes. En la página 297 trae un capítulo que se llama Así se demuestra. Así se demuestra. ¿Cómo funciona un argumento? De eso se trata este libro. Sam Leight, ¿me hablas a mí? ¿Qué tiene que ver con la matemática? Muchísimo. La matemática también tiene que ver con argumentos. Argumentos con números. Pronto en una pizarra les enseñaré unos argumentos muy bonitos. Bueno, este es de Taurus. Es de 1996, me parece. 2011, 2012. En español está en 2012 en Taurus. Bien, vamos a otro. Este es muy, muy bonito. Es de 1994. Razón e incertidumbre de Carlos Pereda, editorial Siglo XXI, en coedición con la UNAM. Carlos Pereda, Razón e incertidumbre. A mí este libro me gustó mucho. Introduce algo que se llama conceptos tensos. Introduce también algo que se llama fetiches y materiales para una memoria argumentada de la cultura ilustrada. También introduce varios de los temas que van a ser parte de la obra de Carlos Pereda en tiempos posteriores.
trae un capítulo que me gusta mucho que se llama, es 10, página 213, La fuerza de un mito sobre las argumentaciones de Wittgenstein en torno a las matemáticas. La 213. Es un libro excelente. Bueno, tal vez no podamos exponer eso ahora, pero Razón e incertidumbre, de Carlos Perea. También les enseña a argumentar, a matizar los argumentos, a darnos cuenta que los argumentos no necesariamente nos hacen poseedores de la verdad, que siempre vamos a estar sujetos a una incertidumbre. Y esa debemos de tenerla presente, que es un concepto tenso. Tienen varios conceptos alrededor de algo. La tensión estriba en que esos conceptos refieren prácticamente a lo mismo, aunque muy diferente todo. Hay que encontrar un concepto que los abarque. Un consenso. Bien, vamos a otro. Este tiene un título muy bonito. ¿Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón? Introducción al pensamiento subversivo. ¿Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón? Introducción al pensamiento subversivo. Aquí está, es editorial Siglo XXI de España. El autor es Hubert Schleichert. Hubert Schleichert. Es un libro del 2011, 2004. ¿Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón? De Hubert Schleichert. Introducción al pensamiento subversivo. Para él, la argumentación es subversiva. En un mundo como en el que vivimos hoy día, es natural creer que saber argumentar es ser subversivo. Mucho más subversivo que arrojar bombas, porque a final de cuentas un argumento en contra es una bomba. ¿Contra qué? Bueno, es que recuérdenlo, los políticos siempre quieren convencernos de algo y sus argumentos no suelen ser muy buenos, ni muy potentes, ni muy nada. Entonces, ¿cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón? Bueno, el que va a perder la razón no son ustedes, van a ser los fundamentalistas. Hay varios esquemas de argumentación, nos los va a mencionar en la página 7, esquemas universales de argumentación, y los va a exponer. La tesis debe derivarse de los argumentos a no ser que se cumplan determinadas condiciones de excepción. Bien, este es un libro bastante interesante. El principio de generalización y el argumento de excepción. El principio de la pendiente. Argumento a mayore a minore. La razón oculta del caso particular, la interpretación paranoica, el argumento del abuso, analogías y comparaciones. Es un libro excelente. Este libro, estas ideas, las ideas de la lógica, se pueden aplicar, sobre todo la teoría de la argumentación, se pueden aplicar bastante bien a las matemáticas, pero por supuesto hay que saber matemáticas para poder aplicar los elementos argumentativos. Vamos con otro, en el mismo sentido, Javier Vilanova Arias. Al menos sé que sé algo. Estrategias argumentativas para fundamentar el conocimiento. Aquí está, es este. Al menos sé que sé algo. De Javier Vilanova Arias. Estrategias argumentativas para fundamentar el conocimiento. Este es de una editorial española. Escolar y Mayo Editores, así se llama. Escolar y Mayo Editores. Es de 2015. Este libro sí trae un poco de formalización argumentada, de los argumentos, perdón, pueden ver algo de formalización, no mucha, no son tratados para aprender a formalizar los argumentos, esos los ven en un curso de lógica simbólica. Aquí la idea es que aprendan a argumentar, que con un curso de lógica simbólica se supone que deben de hacerlo, aprender a argumentar y aprender a formalizar la argumentación. La formalización es una estrategia argumentativa. Pero no se agota ahí la argumentación, porque como todos sabemos, a pesar de que demos muy buenos argumentos, eso no va a ser nunca suficiente para convencer a alguien. Voy a recomendarles un último libro, Verdad y Demostración de Jesús Padilla Gálvez. Verdad y Demostración de Jesús Padilla Gálvez. Este es de la editorial Plaza y Valdés. Plaza y Valdés. Verdad y Argumentación de Padilla Gálvez. Este es del 2007. Y este también, en realidad, este es un libro de artículos de Padilla Gálvez, en donde nos va a hablar de diferentes temas como el análisis semántico de la verdad,
Y va a haber algunas formalizaciones que decirlo, entrada, pueden verlas ahí. Muchas formalizaciones, más que en los libros anteriores que les he recomendado. Pero esto no debe de asustarnos. Va a hablar también de la teoría de la verdad. Va a hablar de Wittgenstein. Siempre sale Wittgenstein en esto. Lenguaje, objeto y metalenguaje. Como les digo, este autor va a formalizar mucho más que los anteriores. Sobre todo el primero, que es divertidísimo. Pero para este sí necesitan ya más o menos un poco de lógica simbólica. La lógica simbólica, como les dije, es una estrategia argumentativa, la mejor estrategia argumentativa que hay, pero no es suficiente para muchos que, por supuesto, no ven que los argumentos tengan peso si no están acompañados del poder, es decir, de la falacia del poder. Si me ponen una pistola en la cabeza, por supuesto que voy a sentir a todo lo que me pidan, a menos que sea un suicida. Nos vemos en la siguiente y recuérdenlo, no se vayan muy lejos.